Bueno, esta noche para mí es un placer presentarles nuestro tema, que se titula Osurdex versus vitrectomía vía pars plana como tratamiento en edema macular. El objetivo de esta sesión pues es más que nada discutir sobre estos dos tratamientos alternativos que tenemos a disposición para el tratamiento de edema macular, en base a la presentación de distintos artículos en los cuales nos muestran las ventajas y las desventajas de este tipo de tratamientos alternativos. ¿Ok? Para mí es un honor presentar a mi invitado. Tenemos dos invitados de honor el día de hoy, al doctor Salvador Menchaca Gutiérrez, el cual fue egresado del Hospital Siglo XXI de oftalmología y también de la alta especialidad de retina y vitrio. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, doctor Chava. Muy buenas noches, gracias por la invitación, Alejandra. Bueno, buenas noches, mi nombre es el doctor Neptalí Ayala, residente de segundo año, y pues gracias a todos primero por la presencia, por el tiempo y espero que sea de un grato agrado la presentación el día de hoy. Pues sí, tenemos otro invitado muy especial que para mí pues ha sido casi como un padre, lo puedo decir así, que me ha incursionado y me ha hecho sentir el amor por la oftalmología hasta el día de hoy, ¿sí? Es el doctor Armando Horacio Razari, procedente de Argentina, en donde estuve haciendo parte de una residencia yo en años anteriores. Pues nació en el año 1951, tiene 71 años, pues fue criado en el campo, bachiller agrotécnico, una pequeña biografía, ¿sí? Viene de una familia donde se hacía prácticamente de todo. Gracias a él aprendí a hacer muchas cosas fuera del área de la oftalmología, pues hizo el tema estudiantil, pues estudió en la Universidad de La Plata, inició en el año 1973, en donde se inició en el área de la oftalmología en una clínica en La Plata. Durante estuvo estudiando medicina, pues en el año 1974 comenzó a sentir la pasión por la oftalmología gracias a un gran ponente de la oftalmología como lo es el doctor Sampaolesi. Tanto que se retiró de la medicina y comenzó a estudiar glaucoma por 2 años y fue como fue sintiendo el amor por la oftalmología. De antemano, gracias a todos, pues y vamos a dar comienzo a nuestra sesión general. Gracias. Bueno, primeramente se nos hizo conveniente abordar de manera general lo que es un edema macular y sus primeras pues, causas, ¿no? ¿Cómo podríamos definir el edema macular independientemente de la causa que predisponga a ello? Pues podría ser como un engrosamiento de polo posterior por hipermeabilidad vascular y alteraciones del microambiente retiniano, que también lo podemos traducir como acúmulo de líquido en la mácula, que es la parte del ojo responsable de la visión central y la visión fina y de los detalles, ¿no? Y pues se produce cuando los vasos sanguíneos de la retina pues tienen escapes de fluido. Bueno, las causas pues más comunes y conocidas que tenemos del edema macular, pues primeramente es la diabetes, el cual nos origina el tan famoso edema macular diabético, la degeneración macular relacionada con la edad, la oclusión venosa de retina, que es como la segunda causa más importante de donde vamos a ver edema macular, enfermedades inflamatorias, como podría ser una uveitis, y una cirugía ocular, ¿no? Por ejemplo, en las cirugías de catarata. Para continuar, pues el punto clave de nuestra sesión general tiene como hincapié en lo que es la fisiopatología del edema macular de origen vascular. Con el tema de vascular nos referimos a que vamos a meter en nuestro grupo de estudio o de charla a todos aquellos pacientes que tienen un edema macular de secundario a oclusión de vena de retina o a retinopatía diabética. Para entender la fisiopatología del edema macular, hay un punto muy importante que hay que entender, que es básicamente la barrera hematorretiniana, ¿verdad? Tenemos que saber y recordar pues que la barrera hematorretiniana consta de dos partes muy importantes, la interna y la externa.
La interna, pues, se basa básicamente en las células endoteliales de los pequeños vasos, la membrana basal y los pericitos. Y la externa, pues, básicamente es del epitelio pigmentario, que por la unión de las tight junctions o uniones estrechas, que son las que permiten la homeostasis a nivel de la membrana del epitelio pigmentario. Para que haya una alteración en la barrera hematorretiniana, básicamente tiene que haber una especie de injuria o alteración para que se produzca el mismo. Primero, pues básicamente es el aumento de la permeabilidad vascular, que va a ser secundario a un proceso isquémico. El segundo, pues, un aumento del flujo sanguíneo, que básicamente se da por la alteración de fuerzas hidrostáticas a nivel microvascular, de la microvasculatura de la retina. Mal funcionamiento de la barrera hematorretiniana y la bomba de LPR. Otro punto importante a recalcar, pues, es la disrupción de la función normal de las células de Müller, que estas son básicamente las células de sostén a nivel de toda la retina, ya que si se alteran estos, hay alteraciones de los canales de potasio, los canales intracelulares y que alteran, pues, la osmolaridad de este. Otro tema muy importante, pues, con el tema del edema macular, es que existen fuerzas mecánicas que van a hacer alteraciones a nivel de las capas externas e internas de la retina, como por ejemplo las membranas epirretinianas. Y como último punto importante es las reacciones a drogas. Para que todo esto se produzca, básicamente van a llegar a una sola conclusión, que la alteración de la barrera hematorretiniana va a tener alteraciones y va a formar mediadores inflamatorios. Uno, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de crecimiento endotelial, entre otros, ¿verdad? Y de esa manera, pues, vamos a entender lo que es el resto de la sesión general del día de hoy. Muy bien, de manera generalizada, como mencionamos, nuestras dos patologías pues más a resaltar que nos origina el edema macular es el edema macular diabético, el cual pues es el más importante, la causa más importante de deterioro visual en pacientes con retinopatía diabética. Se tiene una prevalencia en pacientes diabéticos del 6.2% en los diabéticos tipo 2 y una mayor prevalencia en la retinopatía diabética proliferativa desde un 50% en ojos que, a comparación en los que tienen una proliferativa leve, ¿no? Y pues bueno, esta nada más es una imagen representativa de lesiones patológicas en la retinopatía diabética. Del lado derecho, pues del lado izquierdo, perdón, nos muestra una retina sana normal, donde nos incluyen vasos sanguíneos sanos, elementos gliales, incluidos las células de Müller, elementos neuronales, incluidos los fotorreceptores y la microglia en reposo, y las barreras hematorretinianas, tanto interna y externa, las cuales pues se encuentran intactas en un ojo sano, ¿no? Por el contrario, en la retinopatía diabética, pues ya se presentan múltiples anomalías, ¿no? Cambios vasculares como son microneurismas, perlas venosas, degeneración capilar y neovascularización, y pues lesiones asociadas al daño vascular como son las manchas algodonosas y los exudados duros. Disfunción glial, como podría ser inflamación de las células de Müller, daño neuronal, microglia activada, daño al epitelio pigmentario y adelgazamiento leucoriocapilaris. También hay disfunción de la barrera hematorretiniana interna y externa, como lo mencionó ya mi compañera en la fisiopatología, donde que esto puede manifestarse con engrosamiento de las capas de la retina, quistes y líquido subretiniano. Y es aquí donde entra esta lesión, que es el edema macular, el tema del día de hoy. Otra causa importante de edema macular es la oclusión venosa de la retina, el cual ya sabemos, la oclusión venosa de la retina pues es un desorden vascular caracterizado por el bloqueo de la circulación de la vena retiniana por un vaso sanguíneo adyacente o por una trombosis. Y bueno, ¿cómo ocurre el edema macular en esta patología? Pues bueno, al haber una obstrucción del flujo vascular, e isquemia, se van a producir pues la liberación de mediadores inflamatorios como pueden ser prostaglandinas, interleucinas, interleuquinas y factor de crecimiento endotelial vascular, y esto se va a traducir a un aumento de la permeabilidad vascular y disrupción de la barrera hematorretiniana, lo que va a ser igual a un edema.
Podemos tener dos tipos de edemas en esta clasificación, en esta patología, que es el edema isquémico o no perfundido y el edema no isquémico o perfundido. El primero pues se puede absorber gracias a los capilares no afectados, sin embargo la isquemia macular pues es responsable de un peor pronóstico visual, ¿no? El no isquémico pues se debe fundamentalmente a la ruptura de la barrera hematorretiniana y pese a que el edema pues puede llegar a cronificarse, pues la agudeza visual tanto inicial como final suele ser mejor que en el otro tipo, porque pues aquí no hay presencia de daño isquémico, ¿no? Y bueno, estas dos causas de edema macular, pues sabemos que tienen múltiples tratamientos, ¿no? Que ya conocemos, por ejemplo, el láser, hablando de un edema macular diabético, contamos con el láser focal, que a lo mejor es con lo que estamos un poquito más familiarizados, o la aplicación de anti-VEGFs, o esteroides intravítreos, ¿no? Con aplicaciones mensuales. Y bueno, lo que les venimos a presentar el día de hoy, pues son los dispositivos de liberación prolongada, y la vitrectomía vía pars plana con peeling de la membrana limitante interna. Nefta. Muy bien. Primero, pues, antes de abordar con los dos temas principales, pues no podemos dejar a un lado tanto los corticoides intravítreos como los anti-VEGF. Vamos a mencionarlos muy sutilmente, muy por encima los diferentes estudios que se han realizado para poder comprender más estas terapias alternativas que tenemos. El estudio VEVORDEX, pues, estudian dos grupos de tratamiento. Uno, pues, es la aplicación de cada 4 semanas de bevacizumab intravítreo PRN versus la aplicación de dexametasona al 0.7 miligramos intravítreo cada 16 semanas PRN. Y los resultados de este estudio, básicamente no hay diferencia en ganancia visual. La dexametasona en un 11% disminuyó la agudeza visual a 10 letras debido a catarata, que es uno de los efectos adversos de este tipo de medicamentos. Y ninguno con bevacizumab. Dexametasona disminuyó el grosor corneal, macular, perdón, aquí por el error, aproximadamente 117 micras, 187 micras versus bevacizumab 122 micras. Y el bevacizumab, pues, se ocuparon alrededor de 8.6 inyecciones y de dexametasona 2.7. Otros estudios importantes que son de los más imponentes que tienen los anti-VEGF, pues es el estudio SHORE y el estudio CRUZ. Uno, pues, en donde se hace la comparación entre las inyecciones de ranibizumab de 0.3 miligramos y 0.5 miligramos, en donde en conclusión básicamente hubieron ganancia de letras aproximadamente con 0.3 miligramos, 12.7 letras y con 0.5, 14.9 y el placebo 0.8, donde pues casi no hay alguna diferencia entre ambas dosificaciones de ranibizumab. El segundo estudio pues es el que se usa de ranibizumab. Es un estudio a 6 meses en donde ranibizumab pues tanto a 0.3 como a 0.5 miligramos, pues básicamente no tuvieron ninguna alteración. ¿Verdad? Siguiente. Muy bien. El siguiente estudio, pues, es el estudio Horizon, en donde básicamente es ambos estudios anteriores mencionados, antes mencionado el SHORE como el CRUZ, pues un seguimiento a 24 meses o a 2 años, como por ejemplo, donde se estudiaron básicamente los resultados y las complicaciones de estos tratamientos, en donde se encontraron pues que los efectos adversos de las inyecciones intravítreas se encontraron hemorragias retinianas, hemorragias conjuntivales, 2 casos de endoftalmitis e hipertensión ocular. El estudio SHORE es un estudio prospectivo multicéntrico, que es el del lado derecho, aquí en la imagen, abierto aproximadamente por unos 15 meses, donde se comparaba las diferentes formas de tratamiento con anti-VEGF, PRN o prorrenata o inyecciones mensuales, en donde no hubo diferencia en ninguno de ambos grupos.
Y así pues nos podríamos cansar de ver los diferentes estudios que se han hecho con anti-VEGF y corticoides, en donde básicamente sí hay mejoría, pero se está dependiendo básicamente pues de los estudios, de las inyecciones múltiples a medida pasan los años y produciendo injuria a estos ojitos. Y acá tenemos pues el esquema de tratamiento de edema macular por la American Society of Retina Specialists del 2017, en donde se dio a entender y se llegó al consenso del método tratar y extender, en donde consiste en 3 inyecciones mensuales seguidas por un control por OCT, y si el paciente estaba estable se separaban las inyecciones cada 2 semanas entre cada visita, como por ejemplo 4, 8, 12 semanas. De no controlarse, se continúa el régimen mensual hasta conseguirlo, en donde el promedio se requirieron unas 6 a 8 inyecciones el primer año, y de 4 a 6 en el segundo, y 3 a 4 en el tercer año. En conclusión, pues nunca se dejó de estar aplicando las inyecciones intravítreas, y aumentaban el riesgo de las diferentes complicaciones que se le mencionaron anteriormente. Bueno, de hecho este esquema de tratamiento creo que es como con el que más estamos familiarizados, y a raíz, bueno, de estas múltiples inyecciones que vemos a diario, ¿no? Que nuestros pacientes ameritan para reducir pues el grosor macular central, pues es que nacen otras inquietudes, o es que nace esta necesidad de pensar de que, bueno, igual puede haber un dispositivo el cual podamos aplicar de manera sostenida el medicamento, y que no tengamos la necesidad de estar aplicando tantas inyecciones mensualmente como comúnmente lo hacemos. Y es así como pues surge el Osurdex, ¿no? Entonces, bueno, vamos a primero que nada pues hablar de qué es el Osurdex, ¿no? Bueno, el Osurdex pues las características, bueno, de este producto pues es primeramente un implante intravítreo, el cual contiene dexametasona de liberación sostenida, contiene 0.7 miligramos de dexa, es un dispositivo cilíndrico de polímero sólido de 6.5 por 0.5 milímetros. Y bueno, lo padre de este dispositivo es que al liberar la dexametasona, pues esta se degrada en ácido láctico y ácido glicólico por hidrólisis, y mientras que el polímero se degrada en dióxido de carbono y agua, y esto es lo que nos da pues la ventaja de este dispositivo, ya que no tenemos que entrar a sacar el dispositivo. Prácticamente el dispositivo pues se va a deshacer, ¿no? Y bueno, este dispositivo pues viene diseñado de manera para insertarlo vía pars plana en el ojo, en un aplicador desechable. Igual al término de la presentación de este medicamento vamos a ver como más a detalle cómo aplicarlo, qué indicaciones específicas hay que tener para el mismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco del componente, que es la dexametasona, y pues qué relación tiene o cómo actúa en el ojo, ¿no? Cómo es que nos ayuda al edema macular. Bueno, nos va a reducir el proceso inflamatorio porque nos va a modular citoquinas y citocinas inflamatorias implicadas en el edema macular. ¿Cuáles son estas? Pues, por ejemplo, la interleucina 6, la interleucina 8, la proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1, prostaglandinas y el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Todo esto pues nos va a dar como resultado pues una interacción con los procesos inflamatorios, no al mismo nivel que lo hacen por ejemplo los antiangiogénicos, pero pues también va a tener una interacción en la neovascularización, inhibiéndola, y también nos sirve pues para el control de la permeabilidad vascular, ¿no? Que a fin de cuentas pues la permeabilidad vascular es como lo principal o el factor principal para el desarrollo de nuestra edema macular. Bueno, si nosotros pusiéramos o la dexametasona entrara hacia una disolución libre en el ojo, vemos que tiene una vida media corta, ¿no? De aproximadamente 3 horas en la cámara vítrea. Entonces, pues en realidad no nos serviría de mucho. Entonces, este dispositivo pues está modificado para que tenga una liberación sostenida y conseguir concentraciones de dexametasona intravítrea que se puedan mantener de hasta 180 días.
lo que nos da una de las ventajas de este dispositivo. Bueno, las ventajas por su liberación sostenida, pues no va a meritar aplicaciones mensuales, se disuelve sin necesidad de intervención para extraerlo, por lo que ya comenté, y este va a tener una biodisponibilidad sistémica menor, y esto pues al tener una baja biodisponibilidad, pues va a tener menos efectos adversos sistémicos, ¿no? Bien, desventajas. Bueno, los efectos adversos principales descritos en los estudios que les voy a presentar, pues es el aumento de la presión intraocular, ¿no? Que el pico más alto se reportó a los 2 meses. Y la formación de catarata, que su incidencia es de aproximadamente el 80%, pero solo el 2% va a requerir o requirió tratamiento quirúrgico. Igual vamos a puntualizar un poquito más sobre las desventajas en la presentación de los artículos. Y bueno, las indicaciones. Tenemos, hay 2 indicaciones para usar el Osurdex, que ya están bien establecidas, que es el edema macular diabético y el edema por oclusión de la vena de retina, ¿no? También se puede utilizar en cuadros inflamatorios del segmento posterior, pero pues no está bien estandarizado. Pero ya hay artículos donde se pueden utilizar en uveitis, por ejemplo, nada más que sí está, pues, tener bien en cuenta que está contraindicado en uveitis de origen infeccioso, ¿no? Recordando, pues, que otro de las formas de actuar de los corticoides es inhibiendo, pues, a cierta manera el sistema inmunológico, y pues esto en casos infecciosos pues nos podrían llegar a empeorar el cuadro. Bien, vamos a revisar 3 estudios, los cuales vamos a ordenar o presentar de acuerdo a la fecha de publicación. Vamos a ir viendo conclusiones de cada uno de ellos. El primero que vamos a hablar pues es del Geneva Study, que se publicó en el 2010, ¿no? De este primer estudio era demostrar que con la dexametasona había una mejor agudeza visual, más rápida que en los ojos con el simulados, ¿no? Aquí este artículo se dividió en 2 ensayos clínicos, fase 3, eran multicéntricos, prospectivos. El estudio se dividió en 2 fases, en una fase inicial que duró 6 meses y en una fase de retratamiento que duró otros 6 meses. Los integrantes de este estudio se dividieron en 3 grupos. El grupo 1, en el cual se aplicó una dosis de dexametasona al 0.7 miligramos, fueron aplicados en 421 pacientes, y el grupo 2, que se aplicó la mitad de la dosis de 0.35 miligramos, y el grupo 3, que fue simulado, ¿no? Los integrantes, pues si vemos, pues aquí eran muy equitativos en todos los grupos. En la fase de retratamiento, que fueron los siguientes 6 meses, se agregaban a los pacientes que persistían con una agudeza visual menor a 84 letras y que persistían con un edema macular mayor a 250 micras. Eran como los criterios de inclusión para la fase de retratamiento, y aquí pues el tratamiento ya no se dividió como en el grupo de la fase inicial. Aquí fuera cual fuera el tratamiento que hubieran recibido, aquí se les iniciaba con dexametasona al 0.7 miligramos. Bien, en total de este estudio fueron 1,267 pacientes. Para ingresar, este estudio tenían que tener un grosor macular central de 250 micras, y hubo 2 clases de pacientes. Aquellos que tenían edema macular por oclusión de vena central de la retina, el cual representaban el 65%. Y los que tuvieran edema macular por oclusión de rama de retina, representaban el 35%. Aquí los del el primer grupo, pues tenía una duración de la oclusión entre 6 semanas a 9 meses. Y en la oclusión de rama podían tener hasta una duración de 12 meses de inicio. Y bueno, se empezaron a reportar los resultados desde el primer mes, y pues así se fueron yendo mes con mes, ¿no? Desde el primer mes pues vieron cómo ya había una mejora en la agudeza visual estadísticamente significativa en comparación con los que estaban recibiendo el placebo, ¿no? En el segundo mes se vio que fue alcanzado el mayor efecto del medicamento en cuanto a agudeza visual, teniendo que el grupo 1 y 2, que eran los que habían recibido el tratamiento con dexametasona, habían tenido una ganancia de letras del 9.5 letras, ¿no? Mientras que los del grupo 3, que eran los que fueron tratados con el placebo, mostraron una ganancia de solamente 3 letras.
Y bueno, es importante desde ahorita hacer énfasis que en el segundo mes el medicamento estaba a tope en cuanto a su función, pero pues ahorita que veamos los efectos adversos, vamos a ver que también en este mes es donde hay que hacer más énfasis en el aumento de la presión intraocular, ¿no? En el tercer mes hubo una persistencia de los resultados y en el sexto mes hubo la misma tendencia en cuanto a la agudeza visual, pero ya no alcanzaba una estadística significativa, ¿no? Se hizo una revisión hasta los 210 días de la aplicación de dexametasona, pero aquí se hizo un corte a los 180 días, perdón, debido a que ciertos pacientes pues ya no, se hizo un corte de los 180 días y porque muchos no llegaban a tener las revisiones hasta los 210 días, entonces aquí es donde se hace el corte para ver como los meses que hay que tener la reaplicación del medicamento. El edema, en la fase del retratamiento, pues los candidatos, como ya los mencioné, los criterios de inclusión, era que tuvieran una agudeza visual menor a las 84 letras y un grosor macular central mayor a 250 micras. En el segundo mes, pues se vio la ganancia máxima de agudeza visual de 10 letras y en el sexto mes también había una ganancia mantenida de solamente 5 letras. Y bueno, de acuerdo a las conclusiones de este primer estudio, se vio que el tratamiento pues precoz con la dexametasona pues era mejor, ¿no? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Pues recordando que al inicio del estudio, en la parte 2 del estudio, pues hubo pacientes que recibían la dosis de 0.7 miligramos desde el inicio y otros que al inicio no recibieron nada, sino hasta los 6 meses, ¿no? Recibieron su primera dosis. Y aquí el intervalo de aplicación debe de ser a los 5 meses. El estudio lo reporta así, pero está escrito que desde el cuarto mes puedes tener un retratamiento. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos, pues la presión intraocular, el pico máximo se vio al segundo mes y el 25% de estos necesitaron el tratamiento hipotensor. Y aquí esta presión intraocular, pues vieron que era transitoria, ¿no? Con disminución a los 6 meses. Y las cataratas, el 80% pues ya tenían una opacidad inicial y el 30% pues mostraron un aumento de la catarata. Y solamente el 2%, que fueron los 11 casos, necesitaron una intervención quirúrgica. Seguimos con el siguiente estudio. Este fue el MedStudy. Este fue publicado en 2014. Aquí pues ya dejamos de lado pues a las oclusiones de vena de retina. Vamos a mostrar ahora la dexametasona en pacientes con edema macular diabético, ¿no? En este estudio, lo que se quería era evaluar la seguridad y eficacia del implante intravíteo de dexametasona, pues para el edema macular diabético, ¿no? Y aquí se hicieron 2 ensayos clínicos de fase 3, aleatorizados, multicéntricos. Igual se dividió en 3 grupos. Exactamente igual que en el estudio anterior, con las mismas dosis. El primer grupo con dexametasona al 0.7 miligramos, el segundo con 0.35 miligramos y el tercero con una dosis simulada, ¿no? Se dio un seguimiento por 3 años y aquí no podían ser retratados hasta que tuvieran 6 meses de tratamiento inicial. En este estudio hubo 1,048 integrantes. Los criterios de inclusión, pues aquí era que los pacientes debían tener una agudeza visual de 20/50 a 20/200. Aquí tenían un poquito más de tolerancia en cuanto al grosor macular central. Podían tener mayor de 300 micras. Y como lo que se valoraba o lo que se buscaba era ver el número de aplicaciones, lo que se reportó fueron el número de estas, el medio de aplicaciones. En el grupo 1, el medio de aplicaciones fue de 4.1 y en el grupo 2 de 4.4 y en el grupo 3 de 4.3. Esto obviamente al final del estudio que fueron de 3 años, ¿no?
Y bueno, en cuanto a la agudeza visual, pues se reportó en porcentaje en cuanto a la ganancia de más de 15 letras. Aquí se vio que a mayor dosis de dexametasona, pues era mayor la ganancia de letras. Y en cuanto al grosor macular central, también era proporcional a la dosis de dexametasona, ¿no? Teniendo que en el grupo 1, que era el que tenía la mayor dosis de dexa, había tenido una ganancia de 15 letras del 22.2% y una disminución del grosor macular central en promedio de menos de 111.6 micras. En comparación con los que habían recibido el placebo, solamente habían tenido una ganancia de 15 letras, el 12%, y un grosor macular central pues muy mínimo, ¿no? De menos 41.9 micras de disminución. En cuanto a los efectos adversos, pues los mismos ya descritos, solamente que aquí los reportaron de manera distinta, ¿no? En cuanto a la presión intraocular, reportaron los que requirieron un procedimiento quirúrgico. En el grupo 1, el 0.6% pues requirieron un procedimiento quirúrgico que fue representado por 2 pacientes. En el grupo 2 solamente el 0.3% que fue un paciente y en el grupo 3 pues ningún paciente requirió intervención quirúrgica. Y en cuanto al desarrollo de catarata, el grupo 1 tuvo el 67.9%, el grupo 2 el 64.1% y el grupo 3 el 20.4%. De la DRCR. Se publicó en el 2017, es el estudio pues más reciente del cual vamos a abordar. Aquí pues su teoría era demostrar que con la adición posterior de corticosteroides intravítreos al régimen de tratamiento con, por ejemplo, de anti-VEGF, se podría generar mejores resultados, ¿no? Y bueno, este estudio pues se dio en base a otro estudio previo que es el Rise and Ride, que es un estudio en el que se trató a pacientes con edema macular con dosis de ranibizumab, con dosis mensuales. Parte de lo que quería ver era ver si podían bajar el número de dosis de aplicaciones y también en este estudio que mencionamos anteriormente se demostró que había pacientes que no tenían una muy buena respuesta al tratamiento con anti-VEGFs o que eran muy resistentes, ¿no? Entonces se buscaba ver si también la dexametasona podría usarse como un tratamiento de rescate o de segunda línea para estos pacientes. Y aquí se puso el implante de dexametasona a pacientes que ya habían sido tratados con ranibizumab. Los pacientes tenían 3 dosis previas antes de que se iniciara el estudio y en lo que se organizó todo el estudio, pues recibieron 3 dosis más. Entonces, en total, los pacientes ya habían recibido 6 inyecciones previas de ranibizumab al 0.3%. Y pues aquí se incluyeron en total 129 ojos con un grosor macular central de mayor de 250 micras. Y aquí hubo 2 grupos. El primer grupo en el cual, pues, como mencioné, ya habían tenido su aplicación de Rani y se agregó el Orsudex al 0.7 miligramos. Estos fueron 65 ojos. Y el grupo 2 nada más fue simulado el Orsudex y nada más con el puro Rani. Igual, con dosis de cada 4 semanas y fueron 64 ojos. En cuanto a los resultados, la agudeza visual se valoró a los 6 meses. En el grupo 1, tuvo una ganancia de agudeza visual una ganancia de agudeza visual menor en cuanto al grosor macular central. Aquí sí vemos, por ejemplo, hubo una ganancia de 2.7 letras y hubo una mayor disminución del grosor macular central de menos 110 micras. Por el contrario, en los del grupo 2, que tuvieron una mayor agudeza visual de 3 letras, hubo una baja disminución del grosor macular central. Entonces, aquí pues hay como una discordancia, ¿no? En el cual vemos que la agudeza visual ganada no está relacionada con el grosor macular central, ¿no? Entonces, pues aquí se tumba el mito de que la agudeza visual pues es totalmente afectado o proporcional al aumento del grosor macular. Y aquí pues ya no hay relación con esto, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, también hubo tanto la presión intraocular y el desarrollo de catarata. Aquí el grupo 1, el 29% de los pacientes tuvo aumento de la presión intraocular y hubo necesidad de tratamiento, que fueron 19 ojos y desarrollaron catarata 3, ¿no? Que tuvieron necesidad de tratamiento quirúrgico. En el grupo 2, pues no hubo reportados ningún aumento de la presión intraocular que necesitaran tratamiento y tampoco se reportó desarrollo de catarata.
Aquí hubo una controversia en cuanto a los efectos adversos. Aquí se hizo un subestudio. En el grupo 1 vemos que los ojos con mayor ganancia visual, que eran de 15 letras, lo que hicieron fue hacer un subestudio pues para saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y coincidió que estos pacientes pues eran pseudofacos. Y también vieron que en el grupo 1 hubo una mayor pérdida visual en comparación con el grupo 2, ¿no? Y esto también coincidía con el desarrollo de las cataratas. Y bueno, en conclusiones generales del Osurdex, queda como un tratamiento de segunda línea en pacientes, por ejemplo, que tienen edema macular, que no responden adecuadamente a terapias de anti-VEGF, en edemas maculares con contraindicaciones de anti-VEGF, como por ejemplo mujeres embarazadas, edemas maculares que no pueden mantener una asistencia mensual a las inyecciones, y pues aquí las precauciones que hay que tener con el Osurdex, pues es en pacientes que tengan glaucoma o que tengan el uso de colirios hipotensores o que tengan una presión intraocular mayor a 21. En pacientes áfacos, en los cuales pues hay mayor riesgo de que el dispositivo migre hacia cámara anterior. Y pues las contraindicaciones, pues la hipersensibilidad al componente, a la dexametasona, o que tengan una infección ocular o periocular activa, ¿no? Haciendo énfasis en las infecciones víricas o fúngicas. Y bueno, aquí nada más les quise mostrar cómo es la técnica de aplicación de los Urdex. Primera que nada viene, pues vemos los Urdex viene en una caja en la cual adentro de esa caja grande viene otra caja pues chiquita, sellada, donde viene el dispositivo, ¿no? Y la dosis, pues como vemos ya quedó estandarizada al 0.7 miligramos. Aquí vemos que se debe de mantener una temperatura ambiente entre 15 a 30 grados, el cual pues nos da que no amerita ningún sistema de red fría para su transporte o almacenaje. Y pues bueno, importante checar siempre la fecha de caducidad, checar que viene una flechita que nos indica de dónde debe ser abierto el dispositivo. Y bueno, el primer videito que les voy a mostrar pues es de que nos muestra la forma de abordar, de cómo abrir el dispositivo. De entrada, pues aquí vemos que la persona que lo está abriendo, pues lo está abriendo del lado incorrecto, ¿no? Como habíamos dicho, debe de ser abierto por el lado donde está la flechita rosa. Y el segundo video, aquí vemos que viene con una tapita, la cual quitamos, y viene como un botón de seguridad, el cual también se debe de quitar para que pueda ser insertado el dispositivo. Y bueno, una parte importante pues que hay que saber es ya que se va a aplicar vía pars plana, pues saber bien las medidas que se deben de tener, por ejemplo, en pacientes fáquicos o pseudofáquicos. ¿Alguien sabe estas medidas, especialmente R1s que están presentes? Que me puedan responder. ¿Alguien me escucha? No escucho muy bien. ¿Quién está hablando? ¿Verdad? 3.5 pseudofáquicos y 4 milímetros fáquicos. Muy bien, gracias, Víctor. Desde el limbo, ¿no? Así es. Muchas gracias, Vic. Bueno, igual si llegamos a tener dudas sobre esto, pues siempre pues ponerlo a 4 milímetros, ¿no? Y pues aquí debemos de tener, pues es importante tener un microscopio, no como la técnica de los anti-VEGFs o de de las inyecciones intravítreas, puesto que aquí el calibre es mayor, ¿no? Es literal como un trocar. Entonces, hay que checar bien en el microscopio, pues que el dispositivo se encuentre en el polo posterior, ¿no? Y pues debido a que la incisión o la
la vía por la cual lo vamos a aplicar, pues es mayor, pues es importante, también podemos aplicar anestesia tópica con tetracaína y también podemos infiltrar vía subconjuntival con lidocaína simple o con epinefrina, ¿no? Y bueno, aquí nada más la forma de vestir al paciente, literal como si fuera cirugía con nuestros campos estériles, y igual hacer el marcaje, en el segundo videito. Y como les mencionaba, hacer infiltración con lidocaína subconjuntival simple o con epinefrina por el calibre del dispositivo, ¿no? Que es literal como si fuera el trocar. Aquí pues hay que introducirlo a 45 grados hasta una marquita que trae el dispositivo y después vamos a enderezarnos dirigiéndonos hacia polo posterior, ¿no? Hasta el tope del plástico que tiene el mismo aplicador. Y pues ahí vamos a presionar el botón de inyección que está escrito que se tiene que escuchar como un clic para que salga bien el medicamento. Y pues importante mencionarle o recalcarle al paciente que puede llegar a percibir el dispositivo, ¿no? Puede generarle un escotoma y pues es importante mencionárselo pues para que el paciente después no nos vaya a regresar asustado. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la parte de ORSURDEX. Me gustaría que mi invitado, pues no sé si gusta hacer alguna aportación sobre lo que acabo de presentar en cuanto a esta otra alternativa, ¿no? Para el edema macular que es el ORSURDEX. Hola a todos. Sí, Alejandra. Mira, hice varias anotaciones de cosas que me gustaría, pues, que comentáramos. La verdad es que es un tema que creo que se aborda muy poco porque el dispositivo en primer lugar no está, creo, al alcance pues de todos lados. Yo la verdad no tenía alcance de él, pero por medio de una institución. Yo hice mi fellow en el IMSS. Creo que es una de las desventajas del dispositivo, que es un dispositivo caro, o sea, es un dispositivo que anda aproximadamente alrededor de los 26,000 pesos, entonces pues no es tan accesible económicamente, pero bueno, tuvimos pues, la oportunidad de tenerlo en el instituto y pues de probarlo, de ver cómo reaccionaban algunos de los pacientes. Justamente estos videos pues, son tomados ahí de la práctica. Algo que me gustaría en primera recalcar, o sea, de las cosas que estuvieron mencionando, es en cuanto a los efectos adversos. Algo que no se mencionó y que me gustaría hacer énfasis es que el aumento de la presión intraocular con este tipo de dispositivos está bien descrita, o parte de las conclusiones que se hicieron de los estudios que mencionaste, que, o sea, muy bien abordados. La verdad es que los estudios generalmente son como muy confusos y creo que los presentaste de manera como muy conclusa. Felicidades por eso. Pero bueno, la presión intraocular suele ser un aumento transitorio. Es decir, terminando como el efecto del medicamento, del implante que va a estar ahí dentro, suele bajar la presión intraocular. Aquí lo único malo, pues es que sí amerita una monitorización, porque la verdad es que la mayoría de los pacientes suelen responder con gotas hipotensoras, o sea, con colirios, pero justamente tú lo reportaste en uno de esos estudios en el que sí se amerita en algunos pacientes un tratamiento, pues para ayudarles a bajar, porque las gotas no son suficientes. Son pocos, la verdad, pero bueno, lo bueno de esta presión es que suele ser transitoria, ¿sale? Eh, Súper importante, o sea, algo que sí me parece, porque desencadenó a más conclusiones. El hecho justamente que mencionaste que se tumbó el mito que antes se creía de que el aumento del grosor macular central era directamente proporcional a la pérdida de agudeza visual. Esto dio pie justamente a que, primera conclusión, ¿no? La dexametasona, por ejemplo, te reduce mucho más el grosor macular central que un antiangiogénico. Sin embargo, la verdad, en mi opinión, y es parte del por qué la dexametasona sigue siendo un tratamiento de segunda línea, la verdad es que hace mucho más efecto en cuestiones visuales funcionales, que al fin de cuentas es lo que le interesa al paciente, los antiangiogénicos. ¿Salen? Pero bueno, gracias a esta conclusión fue que se puso como foco, entonces, ¿qué es lo que está relacionado con esta baja visual? Si no es el grosor, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que está? Y de ahí es que se empezaron a investigar los biomarcadores de mal pronóstico visual, que digo, es otro tema muy extenso y que se va por otro camino, pero de verdad que es un tema que creo que está como muy en auge. O sea, todavía hay muchos biomarcadores que están en estudio.
Sí, ¿no? Sería bueno que se apuntaran, voy a mencionar como los que considero que son como más importantes, ahorita que están como, pues aquí R1, R2 presentes, R3 también, que es el DRIL, que es la desorganización de las capas internas de la retina, que es la presencia de espacios quísticos intrarretinianos, que es la presencia de puntos hiperreflécticos, y que es la discontinuidad de las capas hiperreflécticas o de las capas más externas de la retina. Cada uno tiene pues un nivel de importancia en cuanto al pronóstico visual o en cuanto a recidiva, etcétera. Entonces, si se pueden echar un clavado a ese tema, la verdad es que también es un tema muy importante y que pueden poner en práctica ahorita que van a estar a lo mejor con constantes revisiones de OCT, etcétera. ¿Vale? Eh, Sí, más que nada porque pues es como de que, bueno, si la agudeza visual no está mejorando, entonces ¿de qué me sirve, no? Que es como lo que, que decimos, entonces, ¿qué caso tiene, verdad? Entonces sí, yo, Y la verdad es que ya nos desviamos mucho del tema, pero siento que es un tema muy importante y que a veces no se habla mucho. Entonces sería bueno ahí que se echen un clavado. Otra cuestión muy importante, ya hablando como de los Urdex, para no hacerla larga, mucho énfasis en el segundo mes de la aplicación de los Urdex. En algún momento pues hay oportunidad de que tengan algún paciente con esto. Y en cuanto a la cuestión del manejo del dispositivo, algo que también no se mencionó al destaparlo, o sea, está justamente la flecha descrita para que los urdex salgan sin que haya peligro de que vaya a dispararse el dispositivo. Cuando se quita la tapita, está recomendado que se vea la luz del dispositivo para que puedas ver si está ahí dentro. Se supone que tiene que dar como un reflejo blanquecino. Y algo que se ve en el video que yo, la verdad, estoy en contra, es que el segurito que tú dijiste es justamente un seguro, pues es seguridad. Entonces yo les recomiendo que no se lo quiten y lo dejen ahí en la mesa. La verdad es que yo lo suelo quitar al momento de que ya se va a aplicar. O sea, se quita, se aplica, ahora sí el botoncito de disparo para pues disminuir lo menos que se pueda de errores, ¿sale? Y ok, pues parte de lo que tiene que considerarse también en un paciente que se le va a aplicar esto, ya vimos que es de segunda lección, digo, en primera tiene que ser un paciente como bien seleccionado. seleccionado, pero justo también tiene que estar seleccionado, pues en cuestión de que si es pseudofaco, mejor, ¿sale? Porque ya vimos que uno de los efectos que puede llegar a generar, pues es el desarrollo de catarata. Entonces, de entrada, si es pseudofaco, se lo ofrecemos con más ganas. Evaluar siempre lo de las presiones, que no haya antecedentes de glaucoma, presiones intraoculares, historia de que hayan usado Colirios. exacto, colillos hipotensores, y pues también el hecho de saber que una de las desventajas es que no puede ser aplicado a lo mejor como en un consultorio. O sea, al fin de cuentas es un paciente que va a meritar un turno quirúrgico y un equipo quirúrgico, ¿sale? Entonces, pues nada más para que quede, pues ahí en balance, digo, la verdad es que siempre es bueno tener segundas opciones, ¿sale? O sea, no quiere decir que no sean temas que no se tienen que abordar a pesar de no ser a lo mejor como los antihigiénicos, pero es lo bonito de esta clase, que de los antihigiénicos todo el mundo les va a hablar. Entonces, pues aprovechando aquí para que haya una mesa abierta para otro tipo Los de abordajes. tratamientos. Exactamente. Ujú. Y pues sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda acerca del Osurdex o quiera hacer alguna aportación sobre el mismo, que hayan tenido alguna experiencia en la aplicación de él. Creo que en nuestro instituto, la verdad, no he llegado yo a ver que apliquemos el medicamento. No sé si Doctor alguien... Salvador Menchaca, primero que todo, pues gracias y mucho gusto, un placer conocerle. Gracias por su tiempo. ¿Sí? Cuando usted mencionó un precio de 26,000 pesos, alrededor de $1,300, ¿el procedimiento o el Osurdex solo, sin quirófano, sin anestesista, sin nada? El puro Surdex, solito. O sea, pues es un dispositivo caro, que también, o sea, si lo ponemos como en comparación, por ejemplo, de un antiangiogénico, el frasquito de Wetlia está también alrededor como de los 23,000. También, si alguien sabe fraccionar el Wetlia, pues no sería una única dosis, o sea, se puede Claro. dividir pues en más, o sea, se puede aprovechar más, pero bueno, pues son, al fin de cuentas, tecnologías no sé, en auge se podría decir, como todavía está en estudio, entonces pues sí, hace que sea más cara. Además de que los Surdex, algo sí, es que no hay ahorita como competencia. O sea, el Wetlia pues sí ya hay otras gamas que pues puede bajar su precio, vienen en diferentes, pero sí de los Surdex la verdad es que es como única opción ahorita y 26,000 el puro producto y de hecho viene hasta marcado ahí en la cajita. Muy bien. para que no le suban.
Muy bien. Bueno, hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre los Surdex o aportación. Veo que también nos acompañan compañeros de acá de Guatemala. No sé si los fellows también tengan alguna aportación sobre esto. Bueno, entonces pues te cedo la palabra, Nefta. Vamos con la otra técnica, ¿no? Gracias, doctor Machaca, mucho gusto. Bueno, creo que la mayoría de nosotros pues, estamos un poco familiarizados con el tema de la vitrectomía pars plana, pero vamos a hacer una pequeña introducción de esta, ¿sí? Pues primero que la vitrectomía pars plana no es algo nuevo, es algo que se está introduciendo a partir de los años 1965 por el doctor Machemer para quitar aquellos casos complicados o casos de redesprendimiento de retina. En 1985 pues, se realizó la primera vitrectomía pars plana publicada para un desprendimiento de retina reumatoide, solamente para información. Es muy importante saber que la vitrectomía pues, tiene varias funciones y el pedal con el cual se hace, pues, dependiendo del movimiento, se logran diferentes funciones. Pero pues el sistema de infusión. El sistema de infusión es el que controla estrechamente la pío en la que se quiere trabajar en el paciente, especialmente cuando se utilizan niveles altos de vacío y así evitando el colapso de las paredes oculares. El corte de la velocidad, pues con la capacidad de regular los ciclos de trabajo de acuerdo al procedimiento en el que estamos realizando, ya sea una vitrectomía, comiendo vitrio, cuerpos extraños, aspiración de lentes intraoculares y demás. El sistema de aspiración pues está controlado también por el pedal y puede aumentar o disminuir directamente el pedal el vacío de este. Y otros aparatos pues que ya tienen incorporado endoiluminación con fibra óptica, endoláser y básicamente absolutamente todo en un mismo equipo, como por ejemplo el Constellation o el OS4 de Oerle. Pues yo lastimosamente no tuve la capacidad de subir un videito como para saber los pasos de una vitrectomía, pero vamos a intentar explicarlo con estas imágenes que le puse. Primero que todo, pues una vitrectomía lo ideal es realizarlo pues con sedación, una sedación leve por lo menos, para que haya cero movimiento ocular y cero movimiento en el paciente para no incurrir en complicaciones, ¿sí? Pues primero se comienza por introducir el trocar de la infusión. Antes de meter la infusión, pues hay que asegurarse que básicamente de que el trocar esté en cavidad vítrea para no incurrir en complicaciones y luego se procede a colocar los otros dos trocares en la parte superior en donde pues vamos a introducir tanto la endoluz como el vitrector. Y pues con las tecnologías actuales tenemos la posibilidad de mantener nuestras dos manos libres por esos dos trocares grandes y poder colocar un chandelier o candelabro pues ahora 12 o donde el cirujano básicamente se le vuelve un poquito más fácil. Luego de la colocación de los trocares pues se procede a hacer la vitrectomía ayudado pues con la endoluz anterior, media y posterior. Ya cuando está completamente vitrectomizado el paciente, pues se procede a instilar lo que le llamamos azul brillante para poder teñir la membrana limitante interna y luego poder hacer el peeling de esta. No es así de fácil, pero bueno, se intenta. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de estudios realizados en pacientes con edema macular que se han beneficiado con la vitrectomía pars plana más el peeling de la membrana limitante interna o limitorexis. Este estudio fue realizado por Kobe en Japón hace muchos años, en donde habla de un estudio retrospectivo con un seguimiento de 5 años de pacientes que se le realizó una vitrectomía pars plana más la limitorexis por edema macular secundario a oclusión de rama venosa para comprobar la eficiencia y la seguridad del paciente. Pues la limitante de este estudio fue que no se reportaron tratamientos adicionales luego del procedimiento, no porque no se hicieran, sino porque no se reportaron, pero este estudio pues de 5 años de seguimiento pues trajo unos resultados bastante positivos, como podemos ver en los gráficos presentados aquí en esta diapositiva. En el lado izquierdo pues vemos cómo
la agudeza visual mejoró en un periodo aproximado de 5 años, perduró mejorando la visión a medida que iban pasando los meses, año con año y mes con mes. Y también pues el grosor macular, donde se me mostró mejoría en los 5 años luego del procedimiento. Ahora bien, no es todo color de rosa, a pesar de que se hubo pues mejoramiento tanto funcional como anatómicamente en estos pacientes vitrectomizados y se vieron pues, que hubieron varias complicaciones y las complicaciones que se encontraron fueron pues desgarros de retina iatrógenos, desprendimiento de retina en una ocasión y la elevación de la presión intraocular solamente en 4 casos, al igual que los desgarros de retina. Como conclusión de este estudio, pues, la vitrectomía pars plana fue efectiva, la anterior, gracias, fue efectiva para mejorar la agudeza visual mejor corregida y la resolución del edema macular asociado a oclusión de rama. Un efecto terapéutico que duró durante 5 años luego del tratamiento inicial. Y cabe mencionar que la incidencia de R postoperatorio fue mucho mayor que las inyecciones intravítreas, tanto de anti-VEGF como de corticoides. Y los casos de endoftalmitis, pues básicamente fueron los mismos, tanto en el procedimiento quirúrgico como en las inyecciones intravítreas. Otro estudio bastante importante, retrospectivo, pues no tan nuevo, pero sí bastante imponente, porque realizó desde 1994 hasta el 2002, en donde se introdujo en este estudio a aquellas personas que tenían una agudeza visual de 40 a 50 o menos en pacientes con edema macular secundario a oclusión de rama venosa. Se excluyeron pues aquellos pacientes que tuvieron hemorragia vítrea, BPR, catarata o cirugía ocular previa. Se realizaron aproximadamente unos 121 pacientes, de los cuales a medida que pasando los años pues fallecieron varios y la muestra quedó un poquito limitada, pero solamente fueron 119 pacientes, en donde se les realizó una facovitrectomía, tal cual como se la mencioné, más limitorexis por cirujanos experimentados, el cual se concluye básicamente que los pacientes luego del procedimiento quirúrgico, la agudeza visual mejoró evidentemente y continuó mejorando la agudeza visual y el grosor macular, perdón, durante 1 año luego del procedimiento. El estudio fue finalizado aproximadamente a los 18 meses de este estudio, siempre mejorando de manera positiva tanto la agudeza visual como el grosor macular final. Y pues garantizó básicamente la eficiencia del procedimiento. Antes, bueno, linda foto, doctora. Les comento, vamos a dar paso pues al doctor Armando Horacio Razari, pues que trae un estudio bastante importante por la Sociedad Europea de Retina y Vitrio, donde pues es un estudio más organizado a 5 años, en donde se estudiaron más de 2000 pacientes luego de hacer la vitrectomía pars plana más peeling. Doctor Armando Razari, la pantalla es suya. ¿Vamos a permitir compartir pantalla, doctora? Sí. Ya. ¿Sí está el doctor? Ahí está. No sé. Hola, buenas noches. No.
Disculpe, no se escucha. No podemos... A ver, ¿O alguien escucha? No, Está por hablar, creo que no está hablando. yo creo que todavía no está hablando. a ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, Perfecto, doctor, doctor. adelante. Bueno. No puedo sacar la lista de asistentes que tapa la mitad de mi pantalla. ¿Alguien la puede sacar? No, pues tiene que hacerlo con su cursor, doctor. En la parte de arriba, doctor, hay como un cuadriculado de cómo quiere que aparezcan. Y el más pequeñito solamente aparece el nombre de quien habla, para que no le estorbe la imagen. En la parte de arriba de los Superior asistentes. derecha. Donde dice View. No lo encuentro y no importa. ¿Ustedes ven mi pantalla completa? Completita. Sí, doctor. Bueno, yo voy a hablar de la cirugía del edema macular de causa vascular y de la influencia de la industria en su tratamiento. Yo escuché las charlas de ustedes y ustedes han visto que en ningún lugar ha sido comparado el uso de antiangiogénicos u Osurdex con cirugía. Yo soy socio de la Sociedad Argentina de Retina, de la Sociedad Europea y de la Sociedad Americana, que todos los años hacen un survey a ver qué hacen los socios para cada caso, ¿no? En la Argentina no figura la posibilidad de poner otra cosa que no sean medicamentos. En la Sociedad Europea y en la Sociedad Americana figuran 6 medicamentos y un lugar que dice otro. Entonces, por lo menos uno puede poner otro. Esto es un dibujo que sería largo de explicar, es muy interesante, pero no vale la pena ahora. Esto es un libro que estos dos autores escribieron, han dedicado su vida prácticamente a estudiar las células de Müller. Cuando nosotros estudiábamos medicina, creíamos que las células de Müller y los astrocitos eran células de sostén. Esta gente, luego de más de 35 años de estudio, encontró que no era así y que las células de Müller participan en la reunión de las células que se han desinsertado por el edema macular y la restauración de los axones. Esto es una foto sacada del libro de ellos donde se demuestra que hay 3 plexos vasculares alrededor de la mácula y que en cada plexo hay distintos quistes y entonces uno puede saber qué plexo está afectado según la altura del quiste en la tomografía. Yo me conformo con que en esta charla ustedes solamente se acuerden de esta diapositiva. La vitrectomía produce un incremento del oxígeno, facilita la remoción de factores inflamatorios, facilita el egreso del líquido extracelular de la retina hacia la cavidad vítrea y facilita la reparación mediada por células gliales, tanto células de Müller y astrocitos. Esto tiene unos cuantos años ya, pero no se dice en ningún trabajo, porque en los trabajos que se publican son trabajos facilitados por los laboratorios.
Cuando yo lo escuchaba al doctor hablar del valor de los Surdex, pensaba, en la Argentina el último valor que yo supe era $1000 y ningún seguro social nos paga $1000 por la cirugía de vítreo. Lo cual habla a las claras de que es mucho más fácil hacer muchas inyecciones y mucho más rentable que hacer solo una cirugía. Nosotros operamos sin fibra óptica intraocular, operamos con lámpara de hendidura como única luz intraocular, donde la cantidad de la fototoxicidad producida por la luz intravítrea la tienen ahí medida en lux, 7000 de la lámpara de hendidura contra 167.000 de la endoluz. La estereopsis, a la que estamos acostumbrados porque nosotros estudiamos a los pacientes en el consultorio con la lámpara de hendidura, hacemos 2 incisiones que tienen cierre sin sutura porque son incisiones en clave. Esto lo podría explicar. Y usamos las 2 manos. Ningún cirujano de cataratas renunciaría a usar las 2 manos para operar. Nosotros tenemos las 2 manos para operar porque tenemos la luz independiente y no tenemos que hacer una incisión más para poner un chandelier. Seguimos usando 20G porque en nuestro medio los kits de 23 y 25G son impagables. Si nosotros compramos un kit de 23 o 25G, estamos pagando para operar porque la Seguridad Social no nos paga lo que cuesta un kit. Lo que nosotros pretendemos es hacer anestesia general, tener hipotensión arterial controlada, usar lámpara de hendidura, 2 esclerotomías, 20G clave. Clave que es una incisión que se hace a 45 grados y se cierra con otra al salir a 45 grados de la primera, con lo que cierra automáticamente sin sutura. Solo usamos SF6 en caso de agujero macular o en caso de que hayamos hecho una lesión iatrogénica. Este estudio que nadie menciona, ahora les voy a explicar por qué nadie lo menciona, es del año 2011, donde participamos 85 especialistas de 29 países, 2.603 edemas maculares, escuchen la cifra, 2.600, tratados entre el 2008 y el 2011 y seguidos por un mínimo de 6 meses. Este estudio se presentó en la reunión de la Sociedad Europea de Retina y Vitrio en el 2012 en Dresde, en Alemania. Esto demostró, como se ve en la diapositiva, que un solo tratamiento, que es la vitrectomía con el peeling delimitante interna, producía mejor agudeza visual a largo plazo con un solo procedimiento. Fíjense que la línea azul son 251 anti-VEGF, pero 7,3 procedimientos. La triamcinolona, los Surdex, fíjense que actúa durante poco tiempo. Las cifras son muy alevosas en cuanto al resultado, sobre todo por el número de casos. Aquí tienen la evolución del edema macular diabético, 61 casos de edema de vitrectomía con peeling, solo comparado con otros tratamientos como anti-VEGF, triamcinolona, láser común o subumbral. Aquí tenemos una estadística donde se ve la agudeza visual final, medidas en logMAR,
de acuerdo a la agudeza visual preoperatoria, donde la raya roja es la vitrectomía pars plana con el peeling solamente. Fíjense la diferencia con el resto de los tratamientos, solos o asociados. Aquí tenemos nuevamente, de acuerdo a la agudeza visual previa, en el caso de obstrucción de rama de vena central de la retina. Esto se presentó en La Vol, en Francia, lo presentó la doctora Claude Boyer. Pídanle por favor al doctor Ayala que les pase el artículo de la doctora Claude Boyer, porque ahí está explicado expresamente por qué el peeling del edema de la limitante interna provoca la reabsorción del edema macular, precisamente porque es un trauma de naturaleza mecánica producido a propósito. Entonces, ese trauma de naturaleza mecánica activa los pies de las células de Müller porque la membrana limitante interna está adherida a los pies de las células de Müller. Entonces, las células de Müller reciben un trauma provocado y eso produce la sinaptogénesis y la restauración de los axones. Cura el edema y mejora la agudeza visual. Ahora, el paradigma del tratamiento son los antiangiogénicos, y en los estudios de los antiangiogénicos nunca se compara con la cirugía. Hay excepciones, nadie habla de cirugía, hay excepciones, pero casi nadie habla de cirugía. ¿Por qué? Por esto, por dinero. Pura y exclusivamente por dinero. ¿Por qué? La cirugía puede ser practicada por un escaso número de cirujanos. Es un único procedimiento. Una cirugía vale lo mismo o menos que Lucentis o algún otro de los antiangiogénicos o el mismo Osurdex. Los controles son al día siguiente, al mes y luego cada 6 meses, lo cual evita una cantidad de viajes, de pérdida de días de trabajo del paciente, de los familiares, el riesgo de los viajes. En la Argentina mueren 20 personas por día por accidentes viales. Y esto no es un tema menor, tratándose de los kilómetros que se hacen para hacerse los tratamientos. Entonces, las inyecciones pueden ser practicadas por cualquier oftalmólogo entrenado, incluso por técnicos. En Estados Unidos, casi ningún retinólogo hace inyecciones intravítreas, las hacen enfermeras. El costo, la logística y los resultados son cosas para tener en cuenta. Nosotros hacemos, en el caso de los edemas maculares, ahora voy a mostrar un caso, vitrectomía, peeling de la membrana hialoides y la limitante interna, y en este caso en particular hicimos endoláser. Aquí vemos claramente una angiografía con un edema difuso muy importante. Aquí vemos un OCT donde se ve la hialoides tironeando como en alas de gaviota, pero uno mira esto y no pensaría que la filtración es tanta como la que mostré antes en la angiografía. Pero fíjense lo que se ve saliendo un poco por fuera de la papila. Silencio vascular, filtraciones venosas, sí, desastre. Esto es a los 6 meses de haber sido operada. Esta es mi primer paciente operada con esta técnica en el mes de marzo del año 2009, y con este ojo sigue viendo más o menos 8 décimas.
Esto es la imagen con la lámpara de hendidura, como yo la veía antes del sistema actual. Esto está hecho con un microscopio quirúrgico. Yo ahora uso un sistema de visualización 3D que ha cambiado radicalmente la visualización del polo posterior con la lámpara de hendidura. Acá están viendo la visualización 3D. No quise mostrar películas porque vamos a alargar muchísimo, pero yo no sé si ustedes, a ver, no pueden ver mi mouse, pero el límite entre la limitorrexis que estamos efectuando es tan claro que cuando uno lo ve en forma binocular, parece el cordón de una vereda. No sé cómo le llaman en México al bordillo de la acera. Bueno, el límite entre la limitante interna que queda y la retina se ve como el bordillo de la acera. Es una cosa muy impresionante. Acá tenemos un caso nuevito hecho en un edema por obstrucción de la vena central de la retina. Y acá tenemos, créase o no, el pre y post de un día. Al día siguiente del tratamiento, este es el resultado. Esto puede parecer mentira. Neptalí ha visto muchos casos de esto y les puede contar. Esto es todo. Yo, a ver si me pueden ver. A usted sí lo vemos, doctor. ¿O qué quiere enseñar? Se le apagó el micrófono, creo. Ahí está. Ahí está. Ahí estaba desactivado el audio. Bueno, el tema es que todo el trabajo que se hizo, esos más de 2.500 casos, es el trabajo más importante de edema macular de la historia del edema macular en el mundo. Nunca se compararon tantos casos provenientes de cirujanos independientes e independientes de la industria. En la Sociedad Europea de Retina y Vitrio estaba prohibido el sponsoreo. O sea, no podía haber laboratorios poniendo dinero para que se hicieran las reuniones, y desde el presidente hacia abajo todos pagaban el hotel, el viaje y la entrada al Congreso. Nadie era sponsoreado por nadie. Entonces, este es el único trabajo que yo conozco independiente, pero además por un número altísimo de casos. Este trabajo se resumió en 6 artículos porque era muy extenso y se publicó en Ophthalmology, se publicaron 2 artículos. Pero resulta ser que el vitrectomo de la casa Alcon tiene una bomba que es Venturi, y la bomba de Venturi está asociada a un porcentaje muy alto de fracaso tanto en el desprendimiento de retina como en otros procedimientos donde se hace vitrectomía. Porque la bomba de Venturi es todo o nada, y la bomba peristáltica frena cuando uno levanta el pedal. Pero resulta que como Alcon se niega a sacar la bomba de Venturi, Alcon dijo, siguen publicando estos artículos y retiramos el sponsoreo. Y cualquiera que vea una revista Ophthalmology va a ver que la propaganda de Alcon son muchas páginas
de cartón satinado a todo color que cuesta fortunas. Entonces, yo creo que Ophthalmology existe por Icon. Hay otras cosas mucho peores que estas que no puedo contarlas en este medio sin permiso de... no, yo no le tengo miedo a nada, Neftalí, vos me conocés, pero esto, o sea, las cosas que yo puedo contar son, digamos, ¿cómo se dice coima en México? Coima, cohecho. Raja. ¿Cómo? Raja. Bueno. Uno de los autores principales fue visitado por un directivo de Alcon muy, muy alto, ofreciéndole una suma muy alta de dinero para que no publique. Esto les cuenta todo. El porcentaje de glaucoma que se estableció en ese estudio, que fue muy amplio, y muchos de los participantes publicaron que ellos hacían solo Osurdex. El porcentaje de glaucoma en un número tan alto de pacientes estuvo entre el 24 y el 40%. ¿Está bien? No se trataban de 6 pacientes, se trataban de un número muy alto. Entonces, esto no lo van a escuchar, excepto que busquen literatura de este tema. Si ustedes quieren hablar solamente de este tema, yo no tengo ningún problema en dedicarles un Zoom entero a hablar solo de este tema. Neftalí ha visto esto durante varios años y conoce los resultados. Nosotros, ante un edema de retina de causa vascular, hacemos inmediatamente vitrectomía con peeling. En muchos lugares hacen vitrectomía peeling en los casos de edema macular diabético traccionales. Nosotros hacemos en todos los casos. Y hacemos en todos los casos de trombosis venosa con edema de mácula y en caso de trombosis de vena central, en la que agregamos un procedimiento que había caído en desgracia, yo nunca lo dejé de hacer, que es la neurotomía óptica radial. La neurotomía óptica radial se sigue haciendo en muchos lugares muy importantes del mundo y a nosotros nos ha dado un resultado realmente extraordinario. De manera que en los casos de trombosis venosa central, siempre que podemos hacerlo, en el primer procedimiento lo hacemos. Pero a veces el nervio óptico está tapado con sangre y no nos resulta prudente. Entonces, esperamos un tiempo, se limpia y hacemos la neurotomía como único procedimiento. No hace falta hacer ni siquiera infusión, porque solamente hacemos una entrada con un MBR, un Vilance, hacemos el corte del borde del nervio óptico hasta el límite del rombito del Vilance, y nada más. Eso se hace del lado nasal y ahí se termina la cirugía. Eso aumenta enormemente la posibilidad de salida de la sangre del ojo. El ojo se limpia mucho más rápido y el edema desaparece mucho más rápido. Les cuento algo más que tiene mucho que ver con esto. Desde el año 2009 a la fecha, yo he operado muchas trombosis venosas centrales. Ustedes saben que la trombosis venosa central produce lo que se llama el glaucoma de los 120 días, o de los 100 días, no me acuerdo. Nosotros hemos hecho
desde el 2009 a la fecha, solo 3 panfotocoagulaciones en trombosis venosas centrales. Porque al sacar todo el vítreo, no necesitamos hacer eso. El vítreo tiene ácido ascórbico y es un gran contaminante. Al sacar el humor vítreo, la retina dispone de todo su oxígeno. Entonces, no necesitamos hacer panfotocoagulación para eliminar la retina muerta. Podemos hablar días de esto, pero no dejen de prestar atención a que todos estos estudios, con todos estos nombres grandilocuentes, son todos esponsoreados por laboratorios. Todos. Y todos incluyen un número muy reducido de pacientes. Muy bien. Bueno, pues. Muchas gracias, doctor Rosari. Nada más. Los voy a dormir a todos si sigo. No, para nada. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Medicina basada en evidencia. Vivido en carne. Gracias a todos. Doctor Armando, yo antes de conectarnos, nada más quisiera hacerle algunas preguntas. La verdad es que muy interesante su abordaje. O sea, vuelvo a agradecer a Alejandra porque me gustan este tipo de reuniones donde todos aprendemos. Rapidísimo para ya que todos nos vayamos a descansar. Me surgen algunas dudas ya muy puntuales. Que si esta intervención de vitrectomía, doctor, la suele hacer aunque haya un desprendimiento de vítreo posterior o específicamente si está como pegado. O sea, No me interesa el estado del vítreo. Lo que me interesa es sacar todo el vítreo posible, la hialoides y la limitante interna. La hialoides esté como esté y la limitante interna esté como esté. Es habitual que en la trombosis venosa la hialoides suele estar bastante adherida, lo mismo que la limitante interna. Cuando uno va a sacar la limitante interna en una trombosis, la retina se levanta y se pliega cuando uno tironea de la limitante interna. No hay que temer, y en este momento que estamos operando con el microscopio 3D, no hemos pellizcado la retina ninguna vez, porque el aumento que tenemos es 50% más que lo que teníamos con el microscopio. Entonces, prácticamente es imposible pellizcar a propósito la retina. Excelente, doctor. Otra duda que me surgió es si usted deja algún tiempo, o sea, específico, si tienen como dictado después de la oclusión, dejarlos evolucionar algún tiempo, o algún criterio, no sé si hay neovascularización, lo que sea, o en cuanto se detecta la oclusión, se aborda. Y también si hay algún tipo de criterio sobre selección de pacientes, si en oclusiones isquémicas, no isquémicas, no sé, si hay algún tipo como de característica específica para seleccionar al paciente o lo hacen igual parejito. No. Todo paciente que aparece con una trombosis venosa, lleve el tiempo que lleve, lo operamos. Por supuesto que la evolución va a ser muy superior si lo operamos lo más precozmente posible. Hay un detalle que es muy importante. Hay muchos artículos publicados en revistas de neurología referidos a la función de las células de Müller y los astrocitos y su relación con los corticoides y la contraindicación formal del uso de corticoides en el sistema nervioso central para esto. Eso es muy importante. Entonces, no hay que olvidarse que la retina es como un pedazo de cerebro. Yo le digo a los pacientes, literalmente la retina es un pedazo de cerebro y esto es una cirugía neurológica. Entonces, los primeros resultados se ven dentro de los 6 meses, pero sigue evolucionando positivamente hasta los 2 años, lo mismo que un hemipléjico. Un hemipléjico queda hemipléjico cuando tiene un accidente cerebrovascular, lo operan, le hacen kinesioterapia, lo que sea, y a los 2 años
queda con la secuela que queda. Y en el ojo es igual, solo que la secuela es visual. Sí, doctor. Y la última, ya, ¿alguna experiencia personal en edema macular diabético? ¿Perdón? ¿Alguna experiencia personal abordando con este tipo de tratamiento en edema macular diabético? Sí, cientos de casos. Ok, Nosotros empezamos a operar edema macular diabético en el 2006. ok. ¿Y buenos resultados, doctor? O sea, mismos que con lo vascular. Los resultados son muy buenos. Hay un tema importante que yo me anoté para decirlo y me olvidé. Nosotros teníamos aproximadamente un 2% de desprendimiento de retina, como cualquier vitrectomía por cualquier causa. A partir de... nosotros compramos un láser de multipunto, de estos que hace un láser de patrón, que hace muy fácil hacer un tratamiento extenso. Entonces, a partir de eso, a los 15 días de la cirugía del edema, hacemos un tratamiento muy extenso de los 180 grados superiores, por lo menos de 2 hileras de 8 impactos cada una. De manera que si hemos producido iatrogénicamente una rotura en la retina superior, que es lo habitual, estamos bastante protegidos. No es un seguro absoluto, pero un poco más seguro es. Ok. Lo comencé a implementar a partir del 2006, doctor. Sí. Sí. Sí, llevamos muchos cientos de casos operados de edema de retina. Todo edema macular se hace cirugía sistemáticamente. La cirugía de catarata exclusivamente está contraindicada en el edema de mácula hasta que no se resuelva, excepto que haga falta resolver la catarata junto con el edema porque no se ve lo suficiente para operar. Es muy distinto operar con la luz intraocular que con la lámpara de hendidura. Con la lámpara de hendidura se ve menos una catarata, pero la precisión es infinitamente superior porque hay estereopsis. O sea, la visión con la lámpara de hendidura es estereopsis como con la lámpara de hendidura del consultorio. En cambio, cuando uno pone una luz intraocular, la visión es plana, no es estereopsis, no hay estereopsis. Cuando uno se acostumbra a operar con la lámpara de hendidura, no lo cambia más. La contra que tiene esto, y que mucha gente lo dice, es pero tenés un campo muy chico de visión. Y si el campo de visión que yo necesito es de 2 por 2 milímetros cuadrados, no preciso mirar todo el fondo de ojo para apelar la limitante interna. Necesito ver dónde pinzo con la retina. Donde agarro la retina con la pinza. ¿Verdad? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Yo creo que sí amerita una sesión general aparte para ahondar más sobre este tema interesantísimo, ¿no? De una vez más, muchísimas Les prometo que les va a gustar. gracias a ambos. Sí, se van a pelear con todos los laboratorios, pero les va a gustar mucho. Muchísimas gracias de verdad a todos por su tiempo. Y bueno, creo que el doctor Antonio no está conectado, pero están nuestros jefes de residentes por si gustan hacer el cierre de la sesión. Le cedo el micrófono. No, pues primero que nada felicitarlos a los dos, excelentes ponencias. Doctor Armando, muy interesante su tema y el del doctor Neptalí, la verdad es que muchas gracias por toda la bibliografía que nos arrojó ahí para indagar un poco más de este tema y más a los que le gustan retina. Y pues nada, muchas gracias. Perfecto. Bueno, de antemano, doctor Armando Horacio Rosari, muchas gracias por su tiempo. Doctor Salvador Menchaca, gracias por su participación y estaremos pendientes ahí cualquier duda, cualquier consulta y yo me encargo de cualquier consulta que tengan, por favor, abóquense a mí. ¿Verdad?
Creo que Carla quería decir algo, ¿no? Ah, ok. Sí, justamente. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Armando Razarí, doctor Salvador Menchaca, por el tiempo que nos dedicaron para la sesión general. La verdad, una extensa felicitación a mis compañeros, tanto a Alejandra Costa como a Neftalí. Mis respetos de cómo abordaron el tema. Creo que fueron artículos bastante complejos que hicieron, pues bueno, los resultados bastante digeribles, ¿no? Para todos los demás. Muchísimas gracias por la asistencia de todos nuestros compañeros y pues el doctor Antonio se disculpa de manera bastante sincera por no poder asistir a la sesión general, pero pues les manda una extensa felicitación también. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Feliz noche, muchas gracias. Buena ponencia. Gracias, felicidades. Felicidades, muy buena Gracias clase. a todos. Súper buena sesión, chicos. Felicidades. Nepta, mándanos los artículos, please. Gracias. Con la condición que los lean, por favor. Les pregunto luego. Va pues. Gracias por su tiempo. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches, excelente. Hasta pronto.